Gracias por estar con nosotros en el segmento Debates y Soluciones. Esta semana ha llovido la presión internacional para el gobierno de Nicaragua. Precisamente el mandatario nicaragüense participaba este 4 de mayo en una cumbre virtual del movimiento de países no alineados y donde decía de que se levanten las sanciones, las que él considera que son agresiones al pueblo nicaragüense. Las sanciones europeas, ya en un momento de que Ortega arreciaba su discurso a nivel internacional pidiendo de que se quitaran las sanciones para Nicaragua. Sin embargo, la Unión Europea sancionó a 6 funcionarios nicaragüenses y el día de ayer se sumó de manera independiente Reino Unido. Vamos a conversar sobre este tema y nos acompaña desde Bruselas el eurodiputado José Ramón Bauzá. Gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días ahí en Nicaragua y desde Europa, buenas tardes. Sí. Prácticamente estas sanciones de la Unión Europea llegan a nuestro país en un momento de que Ortega pedía de que se levantaran las sanciones que ya había impuesto Estados Unidos a 16 funcionarios nicaragüenses. Efectivamente, eso además es un paso muy importante, desde mi punto de vista tarde, pero como decimos aquí en España, nunca es tarde si la dicha es buena, y fueron efectivamente unas sanciones que se impusieron como consecuencia de que en el mes de diciembre hubo una resolución más, en este caso en el sentido de imponer sanciones, como consecuencia de su dilación en el tiempo. Desde mi punto de vista estábamos tardando demasiado. En febrero dirigí personalmente una carta a todos los países miembros, a todos los 27 países miembros, para que agilizaran la imposición de las sanciones y finalmente, pues en este caso ya en este mismo mes de mayo ya han sido impuestas, con lo cual personalmente pues me congratulo de que así sean y sobre todo porque es uno de los pasos más para que los dictadores, y en este caso la estructura y la infraestructura dictatorial y corrupta que hay en Nicaragua, sepa que con la Unión Europea no se juega. 4 de estos 6 funcionarios sancionados pertenecen a la Policía Nacional. También está la exministra de Salud, Sonia Castro, y también el allegado al gobierno, Néstor Moncada Lau. ¿Hay posibilidad de que hayan más funcionarios nicaragüenses sancionados próximamente? Pues efectivamente, nuestras sanciones van perfectamente dirigidas a todas aquellas personas que han participado en la represión, que han participado en la coacción y sobre todo en la eliminación el impedimento de la libertad, en definitiva, a la afectación de los derechos humanos del pueblo nicaragüense, con lo cual es un régimen de sanciones o una identificación de personas que no tienen nombres y apellidos exclusivos, precisamente porque no queríamos limitarnos a nadie en concreto, y todas aquellas personas que han cometido este tipo de atropellos y de tropelías, pues son las que queremos que sean sancionadas y que en definitiva que paguen por todas sus acciones. Uno de los que ha estado presionando al mismo Parlamento Europeo para que no demoraran tanto tiempo estas sanciones a funcionarios nicaragüenses. Hay otros candidatos para ser sancionados. ¿Cuáles son estos? Bueno, repito, no se ha puesto ningún nombre y apellido. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos se ha sancionado a los hijos del matrimonio Ortega Murillo. Desde mi punto de vista, son personas que faltan por ser sancionadas. Yo quisiera que fueran los próximos nombres que se incluyan en esta lista de sancionados, porque son parte activa de esa infraestructura que ha cometido atropellos, que ha generado represiones, que ha posibilitado el encarcelamiento de personas simplemente porque piense diferente al régimen, es decir, presos políticos, y porque han participado, en definitiva, en todo lo que son las acciones en contra de la libertad y en contra de la democracia. Por lo tanto, yo espero que los hijos de Ortega y Murillo sean de esas personas que pasen a engrosar esa lista, igual que todos aquellos que hayan estado participando directa o indirectamente en la falta de democracia, en el impedimento de la libertad y en el atentado contra los derechos humanos. Ortega señala de que estas sanciones son agresiones al pueblo nicaragüense. ¿Cómo podría responderle usted ante estos señalamientos? Pues es muy sencillo. Los dictadores y todas las personas que cometen este tipo de atropellos intentan enmascararse, mimetizarse con el pueblo. Y es para lo único que utilizan al pueblo nicaragüense. Mire, el pueblo nicaragüense puede estar absolutamente tranquilo porque las sanciones son contra los dictadores, son contra los agresores, son contra los represores, nunca contra el pueblo nicaragüense. Todo lo contrario, lo que queremos es que el pueblo nicaragüense esté libre de este tipo de represores y, por lo tanto, esas
estas manifestaciones no son más que las propias de un dictador que tiene miedo a que la Unión Europea actúe con contundencia. Y precisamente estos dictadores, en este caso Ortega y Murillo, la familia presidencial, solamente entiende de presión, o sea, de cuando se le actúa con presión. Y la Unión Europea, y yo particularmente, le puedo asegurar que no voy a descansar hasta que todos ellos pasen por la justicia. Ahora, en el tema de las sanciones llega en un momento de pandemia, donde Ortega ha recurrido ante organismos internacionales en busca de desembolso, sin embargo no lo ha logrado, a diferencia del resto de países centroamericanos, principalmente hablando del área de Centroamérica. Sin embargo, Ortega prácticamente no ha podido obtener desembolso y estas sanciones posiblemente vayan a impedir de que estos organismos puedan hacer algún tipo de desembolso con el tema de la pandemia. Recientemente una eurodiputada manifestaba o veía con preocupación el tema de cómo Ortega está manejando la situación de la pandemia en nuestro país. A nivel internacional, ¿usted cómo percibe esta situación en Nicaragua? Aquí los médicos han sido o manifestado distintas organizaciones de médicos que han sido despedidos, están amenazados, y el tema de la comunicación que brinda diariamente el Ministerio de Salud carece de mucha credibilidad y sobre todo de datos específicos que son de interés para la población nicaragüense. Pues estamos siguiendo día a día, yo personalmente, toda la situación de la pandemia del coronavirus en América. Y como no es una excepción, en este caso, Nicaragua. Y es curioso que al dictador Ortega le preocupe que no lleguen fondos para Nicaragua, pero él se preocupa muy mucho de tener todos sus recursos médicos de prevención y asistenciales para él mismo, encerrado en su palacio para prevenirse y protegerse, él y toda su familia en su entorno más próximo, dejando al pueblo, que ahora por lo visto no le preocupa, solamente le preocupa para lo que le interesa la frase el pueblo o la palabra del pueblo, pero a él poco le ha preocupado qué es lo que está pasando en cuanto a la asistencia médica y en cuanto a los recursos médicos, sanitarios o medicamentos que necesita el pueblo. Eso es el comportamiento típico de los dictadores, que a nosotros no nos engaña. Por lo tanto, de lo que se trata es de que el dictador actúe pensando en el pueblo y no pensando en él mismo y acomodándose o parapetándose en el pueblo. La Unión Europea, en este caso, va a defender siempre, como no puede ser de otra forma y de otra manera, la necesidad de ayudar al pueblo de Nicaragua. Por supuesto, faltaría más. Lo que pasa es que en este caso ya no depende más que de un gobierno, que es el que puede facilitar la entrada de la ayuda, facilitar la entrada de la protección sanitaria, facilitar la incorporación de personal médico y sanitario para ayudar a sus ciudadanos, para ayudar al pueblo. En este caso, que no se parapete, porque es una más de las mentiras que está intentando, porque no lo consiga, menos en nuestro caso y en el mío personalmente, pues poner de por en medio el dictador Ortega para que quienes puedan ser engañados pues crean en él. Pero a nosotros no nos engaña. El señor Ortega lo que tiene que hacer es bajarse, salir del palacio, ponerse a pie de calle, ayudar a su pueblo y no enmascararse dentro de él. De hecho, en estos tiempos de pandemia, distintos sectores han pedido de que se implementen medidas económicas y el presidente de la República no ha creído pues de que es momento para hacerlo, pues prácticamente tampoco está implementando medidas sanitarias como las que ha recomendado la Organización Panamericana de la Salud. Efectivamente, en este caso, mire, le voy a hablar con una doble condición. Yo, aparte de ser eurodiputado, soy farmacéutico, soy profesional de la sanidad, soy de los que está en primera línea de fuego en mi propia farmacia. Por lo tanto, el señor Ortega, el dictador Ortega, lo que no puede hacer es enmascararse, repito, en pedir ayudas, cuando el primero que debe ayudar es él. Él es el presidente de Nicaragua, es el responsable de que haya recursos sanitarios, de que haya recursos médicos, de que haya protección para sus ciudadanos, para su pueblo. Por lo tanto, que no se encargue de parapetarse y de decir que no hay ayudas económicas. Él puede abrir una línea económica dentro de su presupuesto anual. Él puede determinar la partida económica y presupuestaria para contratar más médicos, para comprar material de protección, para lo que son los equipos de protección individual, en definitiva, de proteger a su pueblo, con lo cual de él depende, y si no quiere hacerlo, es una competencia que es solo suya y el culpable y responsable solo es él y sobre todo el matrimonio presidencial. Ahora, el día de ayer la agencia Reuters manifestaba o tenían acceso a un documento, un proyecto de que Nicaragua podría formar parte de la lista negra de lavado de dineros de la Unión Europea. ¿Qué sabe al respecto?
Pues evidentemente es lo propio de los dictadores. Los dictadores lo que hacen es ocupar el puesto de responsabilidad máxima para quedarse con el poder, y el poder implica sus recursos económicos. Es lo que hemos visto que ha pasado en Cuba, es lo que hemos visto que ha pasado también en Venezuela, cuando la vicepresidenta llegó a España y cargada de baúles y de maletas que no se sabe lo que llevan porque es valija diplomática, pero que todos sabemos o intuimos que llevan oro o que llevan en cualquier caso divisas para salir fuera de su país. Con lo cual no nos supone ninguna sorpresa. El régimen de Ortega es un régimen de corrupción, es un entramado perfectamente diseñado para actuar con corrupción, con represión, con acciones violentas. Como hemos visto, cientos de personas han fallecido, campesinos mueren diariamente, y es la estructura de los dictadores, la represión y la corrupción. Por lo tanto, no es nada que no sea ajeno a la dictadura matrimonial, repito, presidencial de la familia Ortega y Murillo. Entre estas sanciones podrían contemplar la ruptura de algunos acuerdos entre Nicaragua y la Unión Europea, o también impedir de que el mismo gobierno pueda acceder a estos desembolsos de organismos internacionales donde la Unión Europea tiene un importante peso en cuanto al voto de que si se le desembolsa o no a X país. Bueno, hay dos cosas a tener en cuenta. En primer lugar, las sanciones lo que impiden es, en primer lugar, que digamos, las personas sancionadas pues puedan tener la posibilidad de permanecer, de viajar hacia lo que son los países de la Unión Europea, y directamente un bloqueo de todos sus activos, es decir, que no puedan tener ningún patrimonio ni cuentas donde sus activos puedan ser movilizados, es decir, se les inmoviliza por completo. Y una de las cosas que pasan cuando los dictadores solicitan ayudas internacionales, y de lo que además tenemos pruebas específicas y perfectamente definidas en otros países, es que piden la ayuda para el pueblo, pero se quedan la ayuda para ellos mismos, es decir, no llega nunca al pueblo. Por eso las ayudas internacionales no llegan o no se conceden a estos dictadores, porque sabemos que al final no llega al pueblo, sino que se queda por el camino, llegan a la entrada aeroportuaria y de ahí pasa directamente a la bolsa del dictador. Por lo tanto, es una de las consecuencias de los dictadores, y por eso precisamente, entre otras muchas cosas, lo que yo he solicitado y lo que se solicita en este tipo de resoluciones es que haya inmediatamente tres cosas o cuatro muy básicas. Primero, para que se eliminen esas sanciones. Primero, libertad de todos los presos políticos, de todos sin excepción, que se haga un alto, una parada de la violencia. También que haya una reforma del Consejo Supremo Electoral, y ese Consejo Supremo Electoral es fundamental porque es lo que determina, lo que certifica, lo que justifica unas elecciones presidenciales libres, transparentes, sin que haya intermediarios que modifiquen el resultado de las urnas. Y además lo que queremos es que haya una presencia de observadores internacionales en esos escrutinios, en esos procesos electorales, de manera que es imprescindible para la Unión Europea que se haga, y es responsabilidad nuestra, y así yo se lo he hecho saber a los máximos responsables de las diferentes instituciones europeas, es una responsabilidad nuestra que haya un tránsito natural y justo de justicia para el próximo proceso electoral en Nicaragua, y que vuelva la libertad, que se recupere la democracia en este maravilloso pueblo que es el pueblo nicaragüense. De hecho, lo que ustedes están pidiendo prácticamente es lo mismo que el gobierno de Nicaragua el 29 de marzo del año pasado se comprometió a respetar tanto las movilizaciones, liberación de los presos políticos, devolución de los medios confiscados. Sin embargo, nada de esto ha ocurrido y por el contrario hay todavía más detenciones contra opositores. Centrándonos un poco con el tema de estas sanciones, ¿podrían afectar o no los acuerdos comerciales entre Nicaragua y la Unión Europea? Pues las sanciones inicialmente van obviamente dirigidas a personas con nombres y apellidos, que son las que finalmente se determinan. Obviamente todo puede afectar a las relaciones bilaterales entre un país y la Unión Europea, sin ningún tipo de dudas. Pero lo que no podemos obviar, y usted lo ha dicho muy bien, es que el gobierno de Nicaragua, el gobierno de Ortega y Murillo, se comprometió a hacer efectivas todas esas condiciones para evitar que esas sanciones se interpusieran. Y el gobierno lo que ha hecho es mentir a su pueblo, mentir a la Unión Europea, ha certificado una vez más cuál es la postura de los dictadores
ha certificado una vez más que que lo conocemos a todos perfectamente y que no nos podemos fiar de él. Por lo tanto, quien está pagando la irresponsabilidad, quien está pagando la corrupción, quien está pagando la malversación, quien está pagando la represión, no es el dictador, sino que lo está pagando, gracias a él, el pueblo nicaragüense. Usted ha insistido mucho en el tema de que se debe sancionar principalmente a los hijos de la pareja gobernante. ¿Esto por qué, eurodiputado? Bueno, pues simplemente porque son parte activa del proceso de represión, son parte activa de la infraestructura. Tanto Laureano como Rafael son parte activa de este movimiento represivo y corrupto. Por lo tanto, se llamen como se llamen, sean quienes sean hijos, primos, hermanos o ningún tipo de vínculo familiar, quienes participen de la corrupción, quienes participen de la represión, quienes participen de los asesinatos, quienes participen de la falta de derechos humanos, de la libertad, deben pagar por ello y deben estar en manos de la justicia. Ustedes habían puesto a su disposición una visita a Nicaragua, sin embargo se las impidió pues prácticamente el gobierno de Nicaragua, por lo tanto escogieron como punto de reunión El Salvador, donde se reunieron con parte de la oposición nicaragüense, en este caso miembros de la Alianza Cívica y de la Unidad Nacional Azul y Blanco. ¿Ustedes estarían dispuestos nuevamente a hacerle esa propuesta al gobierno de Nicaragua de venir a Nicaragua y poder constatar las condiciones en las que se encuentra la población nicaragüense? Ortega dice de que él respeta la libertad religiosa, respeta la libertad de expresión y que lo ha dicho de manera clara de que en Nicaragua no existen presos políticos. Bueno, es como si yo le digo que usted ahora mismo está bañándose en medio del mar y que además va vestido de sirenita. Pues nadie lo va a creer. Por lo tanto, mire usted, no dejémonos de tonterías, dejémonos de engaños. Si el señor Ortega no tiene nada que esconder, que mañana mismo nos convoque, que lleguemos al aeropuerto de Managua y que nos abra las puertas de Nicaragua y que nos deje andar tranquilamente y que nos deje hablar con el pueblo y que nos diga el pueblo si se siente represaliado o no, que nos diga el pueblo si tiene falta de libertad o no. Si eso no pasa, ¿qué miedo tiene el señor Ortega para dejar que los eurodiputados de la Unión Europea vayamos a pasear tranquilamente por sus calles? Si eso no pasa es porque el señor Ortega sabe que nos está mintiendo y lo que no quiere es que se vea la realidad de los hechos. Y para eso les vamos a estar siempre mirando a los ojos y directamente, sin ningún miedo y sin ninguna ambigüedad. Debe pasar por las manos de la justicia. Quiero leerle la siguiente pregunta que me han enviado. ¿Qué pasaría si Daniel Ortega no cambia el poder electoral ni hace reformas a la ley electoral? ¿La comunidad internacional lo reconocería como gobierno? Pues no podemos reconocer como gobierno nada que no tenga la supervisión de un proceso electoral. Por eso, repito, lo que nosotros pedimos es una reforma del Consejo Supremo Electoral, porque no nos fiamos de esa reglamentación que ahora tiene. Queremos ir allí y queremos estar presentes y queremos estar en las urnas y queremos estar fuera de los colegios electorales y queremos andar en libertad y queremos ver cómo nadie se le condiciona ni se le coacciona y queremos estar con la oposición y queremos hablar con todo el mundo y no queremos ver ningún tipo de coacción y de represión. Si el señor Ortega no tiene miedo a que eso pase, que nos deje andar libremente. Y si el señor Ortega no tiene miedo a que haya dudas sobre sus procesos electorales, que lo modifique y que nos permita actuar, no a nosotros, sino al pueblo nicaragüense, que le permita votar con libertad. Claro, lo mejor es que el señor Ortega sabe que si eso lo cambia, no es que no sea reelegido, sino que se tendrá que ir posiblemente de Nicaragua porque otro gobierno libre y sobre todo democrático entrará a gobernar en Nicaragua y seguramente le pedirá que responda hasta la justicia. Ante eso, el señor Ortega no se quiere enfrentar. De la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, y quien es funcionario nicaragüense sancionado por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos, anunció al inicio del periodo legislativo de que se iban a contemplar reformas electorales en nuestro país. Sin embargo, han dejado claro de que estas reformas únicamente se van a discutir con partidos políticos, es decir, prácticamente excluyendo a estas organizaciones, tanto la Alianza Cívica como la Unidad Nacional Azul y Blanco, y ahora estas que se han aglutinado en una iniciativa de coalición nacional donde están incluidos 7 organizaciones y también partidos políticos. Sin embargo, excluir a estas organizaciones sería un error de parte de Ortega. No sería un error, sería un hecho ilícito y antidemocrático. Vamos a ver. Los países democráticos son los que permiten que se constituyan formaciones políticas para presentarse ante los ciudadanos y conseguir su apoyo para representarles en un parlamento. Eso es la democracia, donde a nadie le preocupa las ideas que se puedan defender siempre y cuando estén dentro de la Carta Magna, de la Constitución, de la ley.
Eso es lo que es democracia. En el momento en que alguien, en este caso un dictador, lo que hace es permitir que unos partidos se presenten a los que él controla y de los que depende, e impide que otras personas puedan formar partidos nuevos o en este caso los ya existentes, pero que forman parte de la oposición, en el momento que se le impide a alguien acceder a un proceso libre electoral, ya no estamos hablando de democracia, ya estamos hablando de dictadura. Por lo tanto, que no nos engañe, que no engañe a nadie, que no engañe a su propio pueblo. Bueno, yo creo que ya no puede engañar a nadie, o estás con él o estás en contra de él. Por lo tanto, no se puede hablar de proceso democrático si quienes quieren presentarse ante un proceso electoral no tienen el permiso y no se les permite. Por lo tanto, es simplemente la diferencia entre una dictadura, la de Ortega Murillo, su familia y todo su entorno, y una democracia, la de cualquier país democrático del mundo. En el caso de que partidos políticos estén dispuestos a sentarse con Ortega y lo hagan de manera independiente, excluyendo también ellos a estas organizaciones, las cuales en un momento Ortega reconoció que eran los que podían negociar con ellos o al menos tener conversaciones, y es de ahí donde incluso nace ese acuerdo donde él se compromete a respetar o a devolverle los derechos a los nicaragüenses, los cuales le ha violentado desde abril o desde antes de abril del año 2018. ¿Qué pasaría con estos partidos de oposición que se presten a conversaciones con Ortega y no estén incluidas estas organizaciones opositoras? Mire, de lo que se trata, repito, no se trata de decir quiénes sí y quiénes no. Es decir, todos. Los que quieran opinar, que se presenten. Los que quieran tengan algo que decir, que lo digan. La definición de preso político es aquella persona que piensa diferente a un presidente de una dictadura y que simplemente por el hecho de pensar diferente se le pone en prisión, se le impide actuar, se le impide proponer ante la ciudadanía los proyectos, las ideas y las iniciativas que quieran. Eso es la definición de preso político. Por lo tanto, el señor Ortega lo que tiene, antes de convocar y demás, lo que tiene que hacer es poner en libertad a todos los presos políticos. Pero es que hay presos políticos en Venezuela y hay presos políticos en Cuba. Y qué casualidad, todos son presos vinculados a una misma forma de pensar, el comunismo. Y todos proceden del mismo origen. Por lo tanto, ¿qué miedo tiene el señor Ortega a que los que no piensan como él se presenten a una dictadura? La respuesta es muy sencilla, que si él lo permite, no seguirá en la silla presidencial, y eso no lo puede permitir ningún dictador. No se puede permitir ir a un proceso electoral con presos políticos, con medios de comunicación confiscados, y el hecho también de que hay sectores de la población nicaragüense, cuando se dio la rebelión de abril del año 2018, salieron masivamente a las calles y no necesariamente estaban orientadas estas manifestaciones a algún convocatoria de alguna organización política ni organización de la sociedad civil. Sin embargo, hay sectores de los cuales no pertenecen a estas organizaciones y piden más presión de parte de la oposición nicaragüense, debido a que consideran de que prácticamente están esperando únicamente la presión internacional. Bueno, yo en las actuaciones que hagan los partidos políticos en Nicaragua, yo no soy quien para inmiscuirme en ese hecho. Pero como usted dice, hace 2 años hubo una salida masiva a la calle, una manifestación donde el pueblo lo que quería era libertad. Y la forma con la que actuó, con la que respondió el gobierno, fue con represión, con una violencia inusitada, con una enorme violencia, con cientos de personas agredidas y heridas. Esa es la respuesta de un dictador, no es la respuesta de un demócrata. Por lo tanto, nosotros no nos vamos a inmiscuir en cuál es el procedimiento interno por el cual unos partidos o unas formaciones o unas asociaciones exigen unas cosas u otras a quienes forman parte de otras estructuras colectivas. Nosotros ahí no entramos. Nosotros lo que queremos simple y llanamente, es que haya democracia, que haya libertad y que todos aquellos que tengan intención de decir algo lo digan en libertad y que se pongan ante la sociedad y que les propongan un proyecto, como hacemos en cualquier país democrático, como hacemos en España. Quien quiere decir algo tiene la oportunidad de decirlo. Luego será la sociedad, serán los ciudadanos, será el pueblo el que le otorgue mayor o menor confianza, y en función de esa confianza se consideran y se consignan los grupos parlamentarios, y en función de esos grupos parlamentarios se constituye un gobierno. Pero sin libertad no hay democracia, y en Nicaragua no hay ni libertad ni democracia. De manera que la unidad o no corresponde meramente a la oposición nicaragüense.
Es decir, de nosotros de la Unión Europea no podemos decirle a la oposición lo que tiene que hacer. Es que sería simplemente una irresponsabilidad y sería inmiscuirnos en una responsabilidad que les corresponde a ellos. Es que yo no creo que a nadie en Nicaragua le gustase que viniera alguien de la Unión Europea, que viniera de cualquier país, de Italia, de Francia, de España, a decirles a los nicaragüenses lo que tienen que hacer. Es que simplemente sería una irresponsabilidad y una falta de respeto. Nosotros lo que queremos es que el pueblo nicaragüense hable, que decida lo que considere y que las propuestas salgan del pueblo nicaragüense. Nuestra responsabilidad, y es la que yo insisto diariamente ante la Unión Europea, nuestra responsabilidad es velar por la libertad en Nicaragua, por el cumplimiento de todas las acciones que lleven a la democracia en Nicaragua. A partir de ahí, las propuestas, las iniciativas y el método y el modo de proceder corresponde exclusivamente al pueblo nicaragüense. Si no, de lo contrario, estaríamos inmiscuyéndonos en una responsabilidad que no es nuestra, que no nos corresponde y que simplemente depende del pueblo nicaragüense. Le repito nuevamente lo que dijo el jefe o el directivo de la Asamblea Nacional, en este caso Gustavo Porras, el presidente de la Asamblea Nacional, quien manifestaba que las reformas electorales se van a discutir meramente con partidos de oposición. ¿Cómo sería visto a nivel internacional si hay partidos que dicen llamarse oposición en Nicaragua y se presten a cualquier juego o amaño que pretenda hacer Ortega, teniendo en cuenta de que en nuestro país hay partidos que dicen llamarse oposición y que ya han sido prácticamente pactistas con el gobierno y acciones que más bien han dañado la democracia de nuestro país? Bueno, es que lo que creo que debe hacerse, y por eso lo hemos referido en numerosas ocasiones, es hacer una reforma, repito, del Consejo Supremo Electoral. Es decir, no se trata de con quién se cierren o no se cierren los acuerdos. Los acuerdos se deben cerrar con los representantes del pueblo, y los representantes del pueblo se eligen en las urnas. Y para elegir a los representantes en las urnas se tiene que poder votar en libertad, que es lo que hoy no se puede hacer en Nicaragua. Por lo tanto, pongamos las urnas encima de las mesas sin ningún tipo de atadura. Que todos y cada uno de las personas que tengan opción de voto en Nicaragua vayan y elijan de dentro de una serie de listas a las personas que consideran más adecuadas para que representen sus intereses en el Parlamento y en el gobierno. Eso es la máxima representación y exposición de la libertad. Eso es lo que deben hacer y eso es lo que nosotros le pedimos, en este caso, al régimen, que actúe con libertad, que permita la libertad, que no haya represaliados, que no haya presos políticos y que se sienten a la mesa aquellos que han sido definidos como representantes los ciudadanos. Y en este caso solamente puede ser en las urnas. En unas urnas, repito, que deben tener la supervisión, la tutela de instituciones internacionales, y como es el caso de la Unión Europea, para asegurarnos de que son libres, que son transparentes y sobre todo que son justas. En el caso prácticamente de las elecciones, la oposición nicaragüense ha pedido elecciones adelantadas, teniendo en cuenta que el calendario electoral las tiene establecidas para noviembre del año próximo, año 2021. Otros también hablan de un tema de que pueda hacerse un gobierno de transición, que podría ser lo ideal para acabar con esta situación, teniendo en cuenta de que Ortega prácticamente se mantiene aferrado a sus políticas y considera él que está haciendo lo correcto, pese a que es señalado por organismos internacionales de constante violación de derechos humanos. ¿Cuándo un dictador no ha pensado que hace lo correcto? Pues siempre ha pensado que hace lo correcto, y hace lo correcto porque de lo contrario no permitiría la libertad, y en este caso pues no permitiría más que la represión, que es lo que está haciendo. Por lo tanto, mire, los tiempos son los tiempos de la libertad. Los tiempos son los tiempos que se marcan desde una convocatoria electoral, y el dictador Ortega habrá dicho mayo de 2021, pero en mayo de 2021 dirá pues mayo del 22 o del 25, en definitiva, irá posponiendo, irá engañando, irá mintiendo a la gente. Pues si no tiene miedo a nada, repito, los demócratas no tenemos miedo a nada, no nos preocupa nuestro futuro electoral, lo que nos preocupa es el futuro del pueblo, la libertad. Respetamos los resultados electorales. Unas veces son los que a nosotros nos gustan y otras veces le dan el gobierno a otras formaciones políticas, pero eso es la libertad. La libertad y la democracia es la alternancia en el gobierno. El señor Ortega no va a permitir que haya alternancia en el gobierno, a no ser que sea alguien de su familia, como ya hemos visto entre Ortega y Murillo. La alternancia es únicamente
únicamente dentro de una pareja. Por lo tanto, de lo que se trata es de que cuanto antes haya una reforma, repito, del Consejo Supremo Electoral, que esa reforma permita a todo el mundo votar, que puedan votar las personas que están encarceladas como consecuencia de que piensan diferente, de que no haya presos políticos y que la gente pase en libertad por las urnas. Eso se llama democracia. Si Ortega mantiene esta misma política, ¿hay posibilidades de que puedan ser sancionadas algunas instituciones de nuestro país, instituciones públicas? Bueno, mire usted, se trata de que todos aquellos que impiden el ejercicio de la democracia y de la libertad tengan opción de ser sancionados y sean identificados como organizaciones, como instituciones, como colectivos que privan de la democracia y la libertad al pueblo. De momento, la institución como tal únicamente sancionada ha sido la Policía Nacional, esto por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos. ¿Hay una posibilidad de que pueda la Unión Europea repetir a estos mismos funcionarios sancionados debido a que hasta el momento sancionaron a 6? En el caso del Departamento de Tesoro de Estados Unidos tiene 16 funcionarios sancionados. Bueno, nosotros ya repito, nosotros no hemos puesto nombre y apellidos a ningún tipo de sancionados porque no queremos restringir el número ni los nombres, sino que queremos que todos aquellos que deban ser sancionados, pues sean sancionados. Estados Unidos ha sancionado a 16 personas, Europa hasta ahora han sido 6, pero no tiene límites. Simplemente todos aquellos que incumplan todas las normativas y los procederes, pues son objeto de ser sancionados. Y yo espero que sean muchos y más. Y en definitiva, todos aquellos que han cometido tropelías, corrupción, asesinatos y demás atropellos a la democracia, a la libertad y los derechos humanos, todos y cada uno sin excepción. Un par de preguntas más. ¿Qué tan fuerte es el impacto de las sanciones al gobierno de Nicaragua? Bueno, vamos a ver, de lo que se trata es que se han sancionado a personas que forman parte del gobierno y en el momento que una persona es sancionada, pues en ese momento ya no puede tener cabida su presencia en ningún territorio de la Unión Europea y sus patrimonios, sus bienes y sus propiedades que estén en cualquier país de la Unión Europea van a ser inmediatamente bloqueados, todos sus activos. Esa es la importancia de la sanción y le puedo asegurar que algunos de los que no han sido sancionados y que han visto que sus compañeros así lo han sido, hoy están más nerviosos que ayer y ya saben que aquí no vale la pena seguir engañando a la gente a no ser que sea por la convicción de que puedan hacerlo y en este caso bajo el parapeto y el amparo de una dictadura. Le repito, mientras yo sea eurodiputado, mientras yo esté en el ejercicio de mis responsabilidades, no permitiré que ni una sola de las personas que han cometido esos atropellos ante la libertad y ante los derechos humanos descanses hasta que no estén ante la justicia y sean sancionados. Usted, quedándonos con eso último que usted ha dicho, ha insistido de que estas personas tienen que ser presentadas ante los tribunales por los delitos que se le han señalado. Ortega prácticamente presentó una ley de amnistía, esto a raíz de los acontecimientos de abril del año 2018, que suman, según la CIDH, aproximadamente 329 personas fallecidas durante este contexto. Sin embargo, Ortega únicamente reconoce 199, pero sí resaltar de que en esta cantidad de personas fallecidas o asesinadas más bien, están personas opositoras y personas que pertenecen al partido de gobierno. En general, toda persona que asesinó en este país tiene que ser presentada ante la justicia y principalmente quienes dieron las órdenes. Mire usted, mire lo que pasa cada vez que hay un cambio en un régimen, en un país dictatorial y comunitario. Curiosamente, cada vez que se cambia de una dictadura a una democracia, los dictadores salen huyendo del país. En los países democráticos, cuando se cambia un presidente del gobierno, el presidente del gobierno deja de ser presidente, puede formar parte de la oposición o puede ir a su casa o a un ejercicio profesional, pero no se van del país, porque nadie tiene miedo de que sus acciones impidan una pena de cárcel o una acción penal. A diferencia de los países donde ha habido una dictadura, los dictadores nunca se quedan a ver cómo evoluciona su país, sino que salen corriendo y piden asilo político en otros países, habitualmente vecinos de la dictadura, como es el caso de lo que pasó con Evo Morales, que pidió ayuda a Venezuela, o los venezolanos que piden ayuda a Cuba o a Nicaragua. Es decir, entre países corruptos se ayudan los corruptos entre sí. Pues, ¿qué ocurre? Pues entonces, cuando se acabe, y espero y Dios
Dios quiera que sea así pronto, este régimen dictatorial en Nicaragua, lo lógico es que se constituyan unas cámaras democráticas en el Parlamento y que se elijan en libertad y en justicia pues un Tribunal Superior de Justicia, un Tribunal Supremo, y que el nuevo gobierno y los nuevos representantes del pueblo decidan, pues ante las pruebas evidentes que se han producido de asesinatos, de masacres, de incumplimiento de los derechos humanos y del incumplimiento de la libertad, decidan proponer a una serie de personas, llevarlas ante la justicia, y será la justicia y sus representantes en libertad quienes decidan emitir sentencias, evacuar sentencias con lo que corresponda a nivel administrativo, de penas administrativas, penales, criminales, en definitiva, que pasen ante la ley. Yo no sé por qué me da a mí que una vez que acabe el régimen de Ortega y Murillo, ninguno de los que forman parte de él, no sé por qué, creo que no van a estar presentes en esa segunda fase democrática. Quizá porque saben que ahí ponen en riesgo su libertad como consecuencia de que una posible sanción con pruebas evidentes, documentadas, pues pueden hacer que pasen por la justicia y que sean condenados. Pero si no son procesados en Nicaragua, ¿pueden ser procesados a nivel internacional? Bueno, siempre hay un Tribunal de Derechos Humanos, el Tribunal de Derechos Humanos de La Haya. Ante ese tribunal se puede dirigir cualquier persona y que tenga pruebas evidentes, pero repito, yo creo que vamos a ir paso por paso y por cercanía. Lo más importante es que Nicaragua recupere su libertad, que haya un Estado libre, justo, democrático, con la libertad, con la división de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y que se determinen las responsabilidades de cada uno y que cada uno acate las sentencias, y sobre todo que esas sentencias serán contundentes contra los asesinos, contra los represores, contra los corruptos. Ya para terminar, estos funcionarios sancionados y los otros que puedan estar en la lista tienen bienes en Europa. Yo lo desconozco. Sí que sabemos, por algún medio de comunicación y por lo que extraoficialmente hemos podido conocer, que muchos tienen cuentas en algún país europeo, tienen propiedades, tienen viviendas, tienen patrimonio. Si eso es así, desde el momento en que ha salido la sanción, esos bienes, en cuanto se tengan conocimiento por parte de las autoridades de cada uno de los países miembros de su existencia, inmediatamente serán bloqueados. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado y pues prácticamente hemos tenido esta conversación vía Skype desde Bruselas con el eurodiputado José Ramón Bauzá, quien nos ha dado una amplia explicación con respecto a las sanciones que le ha impuesto la Unión Europea a 6 funcionarios nicaragüenses, sanciones que se suman ya a las que impuso el Departamento de Tesoro de Estados Unidos, también Canadá, y por supuesto el día de ayer también se sumaba en el caso de prácticamente Reino Unido, que lo hizo de manera independiente. Tenemos todavía en línea al eurodiputado. Quería hacerle una última pregunta. ¿Cabría una negociación que comprenda la salida de Ortega a cambio de su impunidad? Esa negociación implicaría que un criminal pudiese quedar en libertad. Y yo, por mi parte, no puedo hablar en nombre de otra institución, pero por mi parte creo que ante ese chantaje no debe participar la Unión Europea. Creo que quienes han cometido asesinatos, quienes han formado parte activa de la infraestructura de la represión y de la corrupción, no pueden salir indemnes. Tienen que pagar ante la justicia. Y permítame que, para acabar, pues me pueda dirigir, si usted así me lo permite, a los represaliados, a los exiliados, a las personas que representan a la libertad, a ellos y a sus familias, para decirles que no están solos, que las instituciones europeas están junto a ellos, que yo personalmente, a título individual, lucharé día y noche para que su libertad sea efectiva y porque la represión y las acciones corruptas, violentas y las agresiones de derechos humanos no queden impunes. Que estén tranquilos, que no tengan la menor duda de que al menos lo que yo represento siempre estará a su lado. Así que muchos ánimos y sobre todo que ya estamos más cerca del final de la dictadura de Ortega y Murillo. Muchas gracias, eurodiputado José Ramón Bauzá. Desde Bruselas nos ha acompañado esta mañana y nos ha dado una amplia explicación en cuanto a lo que implican estas sanciones a funcionarios nicaragüenses y lo que podría seguir siendo en el caso de que el gobierno de Ortega continúe con su constante violación de derechos humanos y actos de represión. Vamos a hacer un breve corte comercial. En un momento regresamos con más.